Ahí ya estamos. Ya estamos. Hola, hola a todos los que se empiezan a conectar a esta hora, siendo las 9:30 pasaditas. Así que por mientras se van conectando más compañeras, compañeros, compañeres, aprovechar de saludarlas. Me aprovecho de presentar. Mi nombre es Violeta Ollarse, trabajo como psicóloga en un centro que pretende acompañar a las familias que durante su historia han sufrido algún tipo de violencia o se ha presentado el abuso sexual durante las trayectorias. Estoy acompañada de Romina, también trabajadora del área privada de Sename. Romina, si te quieres presentar, por mientras vamos esperando que se vayan sumando más participantes el día de hoy. Sí, claro. Buenas tardes, buenas noches. Soy Romina, soy socióloga de profesión. Hace 1 año y medio vivo en Chile, soy argentina y vivo en el litoral central. Trabajo ya hace 1 año también en Sename como tutora, como parte del equipo técnico, acompañando a algunas infancias con algunas dificultades de salud mental y diagnóstico psiquiátrico. Y también acompañando infancias trans dentro del espacio donde estoy trabajando. También formo parte de una organización feminista acá en el litoral, que tenemos una radio que se llama Libres y Reverdes, que sale los jueves por Radio Lafkenche, y esta institución tan nefasta como Sename nos genera estrategias reales de cuidado para las infancias, nos genera estrategias reales de cuidado para los trabajadores. Entonces, hemos tratado estos temas ya en los programas. Creo que son una herramienta más de insumo para la autoformación. Sí, pues a lo mejor ahí mencionar que es probable que tengamos algunas dificultades con la conexión, así que les pido harta paciencia. Bueno, también si nos pudieran ir también retroalimentando, si se está escuchando, si se está viendo bien, ojalá nos sería como de harta ayuda. Bueno, este es uno más de los ya numerosos envíos que ha organizado el sindicato Sintrasub, y es también el tercero que organiza la Comisión Feminista del sindicato, así que aprovechamos de mandarle un saludo a todas las compañeras. Han sido tiempos difíciles, así que mucho apaño, mucha fuerza. Les también un cariñoso abrazo a todas les trabajadores de la red privada de Sename, que en estos últimos tiempos también se han visto afectados por despidos injustificados, la sobrecarga laboral de siempre, la misma precarización, incluso agudizada en tiempos de pandemia, la precarización laboral que amenaza su integridad física, mental, también a la de su familia, así que también va un cariñoso abrazo para todos ellos. Estamos acá gratamente acompañadas de Lisette Tricot, de profesión trabajadora social, y por Miren Avaroa Lucas, también ella trabajadora del área social, se desempeña como terapeuta ocupacional, así que chiquillas, les dejo ahora a ustedes el pase para que se presenten. Lisette. Bueno, hola a todos que estén ahí conectados. Yo no puedo ver quién está, así que tengo esa libertad, me siento libre con esto. Agradecer primero que todo a Sintrasub, que, bueno, no es por hacer la pata a nadie, no es porque esté acá, pero de verdad me gusta mucho lo que están haciendo. Me gusta que haya un sindicato que no esté luchando solamente por subirse algunos sueldos o por un par de bonos, sino que porque realmente le interesa aportar a mejorar la calidad del servicio que se entrega y realmente provocar cambios sociales. Por eso igual me siento honrada de haber sido invitada a esta conversatoria. Me presento, mi nombre es Lisette Tricot. Como decía Violeta, soy trabajadora social de profesión y llevo casi 15 años trabajando en el área de la salud mental desde un enfoque, una perspectiva de derecho. Todo este tiempo principalmente trabajando con personas en situación de discapacidad de causa psíquica principalmente. Me apasiona mucho el trabajo en salud mental en esta área en realidad.
Y primero desde la institucionalidad, después ya desde la sociedad civil, soy miembro de una cooperativa que se llama Cooperativa Inclusiva Ruidosos, que está compuesta principalmente por personas que tienen algún tipo de diagnóstico psiquiátrico, pero en realidad eso ya pasa a segundo plano, es una característica nomás. Y bueno, también trabajé un tiempo en un programa de reparación en maltrato grave y abuso sexual infantil en Paicaví. Y actualmente estoy trabajando en un centro de tratamiento de adicciones, que es el CTA Nancy Araya, que pertenece al Hospital de Peña Blanca. Y ahí ejerzo mi profesión apoyando principalmente desde la intervención sociojurídica, acompañando a familias, mujeres, hombres que han sido judicializados y que llegan al centro de tratamiento principalmente por eso. Y bueno, pertenezco también a la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental, y bueno, y armando ahora la Mesa Regional de Salud Mental y Derechos Humanos también. Y con Miren compartimos algunos trabajos, también algunos espacios juntas, pertenecemos ambas, y ahí le doy el pase a ella, pertenecemos ambas a No Más T, que es una organización de familiares, amigos y sobrevivientes de terrorismo de Estado. Gracias, Lisette, por el pase. Bueno, mi nombre es Mirena Baroa Lucas. Yo soy de profesión terapeuta ocupacional. No me gusta tanto presentarme desde ahí, pero ya que estamos contando un poco más de nosotras, el tema de la salud mental para mí siempre ha sido interesante. Y puntualmente el tema de la infancia y los derechos de la infancia está muy ligado a mi historia familiar, esa preocupación. Cuando yo era chica, mis papás fueron directores de un hogar de menores y vimos ahí directamente mucha violación de los derechos de esos niños. Finalmente ellos terminaron saliendo de allí, les hicieron la vida imposible. Yo de ahí que creo que mi perspectiva del mundo cambió mucho desde chica. Yo tenía como 10 años. Entonces, desde ahí nace, yo creo, este interés de mi parte, y después con mi maternidad, en el fondo, se intensificó en términos de la maternidad también, no solamente de la infancia, sino que la mujer madre, la familia, la más paternidad. Por situaciones personales, pero también porque vi esas situaciones replicadas socialmente y me empecé a interesar por estudiar más de la psicología perinatal. Estuve varios años investigando por mi cuenta, luego ya llegué a una organización en la que pude estudiar algunos cursos y llegué finalmente al diplomado el año pasado. Y ahí me di cuenta de cómo la salud mental de la madre o de los cuidadores directos de los niños impacta finalmente no solamente en la vida de ese niño o de ese bebé, sino también en la sociedad en general, ¿no? Porque se sientan ahí en la crianza más temprana las bases de la sociedad en el fondo. Eso no quiere decir que una situación puntual de la infancia va a desencadenar sí o sí en cierta situación de esa persona en su vida adulta, pero sí repercute. Entonces es importante prestar atención a esos periodos. Y bueno, junto con Lisette pertenecemos a No Más T. Este tema del terrorismo de Estado no me parece que esté muy lejos ya de esta temática de la salud mental perinatal. Para nosotros nació el incorporarnos No Más T o el nacimiento de la agrupación en sí misma, un poco de la mano con los conflictos sociales que estallaron en octubre, pero no son puntualmente respuesta a eso, sino que hay un sistema mucho más grande de terrorismo de Estado que es transversal a muchas temáticas. Entonces, les agradezco hoy día poder estar aquí y poder visualizar la salud mental y evidenciar lo punitiva que es la salud mental en nuestro país. ¿Ya? Evidenciar también que esto es reflejo de una sociedad que es en sí misma punitiva, racista, clasista, machista, patriarcal. Entonces les agradezco mucho la invitación y bueno,
no sé para dónde quieren guiar principalmente ahora la conversación, pero aquí dispuesta a aportar en todo lo que pueda. Muchas gracias a las dos por estar acá. Nosotros muy contentas de contar con la presencia de ustedes acá. Y sí, la verdad es que transparentar que cuando pensamos este espacio se nos hizo difícil definir un tema en específico. Como que nos sentamos, ¿cierto?, a reflexionar y a identificar cuáles son esas violencias de Estado muchas veces invisibilizadas, como ocurre en muchos aspectos de la violencia, que a veces la violencia la vemos a través del golpe, pero esas violencias que son quizás como fantasmas que nos están ahí perturbando, a veces no las vemos y se hace necesario un espacio para poder problematizarlas, visibilizarlas. Y eran muchas, entonces nos costó mucho definir el tema. Finalmente lo pusimos como la problematización de la criminalización de los problemas de salud mental, la judicialización de las familias y este rol punitivo del Estado, como para ir, digamos, encauzando nuestra conversación. Y bueno, este espacio en realidad se genera a partir de la necesidad, como dije anteriormente, o como dijimos anteriormente, de problematizar y empezar a visibilizar este Estado que en el fondo ejerce prácticas que van en directo desmedro, en directa transgresión de los derechos fundamentales de las personas que habitamos en este país, amparado también por la organización social, el marco de leyes, las políticas públicas, que de hecho van delegando la responsabilidad y van culpando a los individuos en particular, y invisibiliza, olvida, o la agenda social pública hace que olvidemos también el rol del Estado como garante de derechos, de protección y de inclusión de todas las personas. Esa fue la necesidad que visibilizamos. No pretendemos a lo mejor dar respuestas completas, pero queremos generar el espacio para que vayamos discutiendo algunas situaciones y ahí la Romy a lo mejor que pudiera profundizar en cuáles son las proyecciones de este espacio de aquí para adelante. Sí, este es como pensadas los lunes, como para empezar a problematizar, ¿no?, respecto a temáticas que están tan presentes y que son tan reales y que de hecho pasan todo el tiempo y que no tienen protocolos, no existen como opciones frente a algunas decisiones, ¿no? Y como trabajador, como nos parece importante empezar a visibilizar, a realizar una remesón, ¿no?, de qué sensaciones, de qué acciones vamos teniendo al momento de realizar nuestro trabajo. Esta es una de las primeras sesiones, es la primera de hecho, y después pretendemos seguir profundizando en temáticas puntuales que incomodan un montón a la normalidad, que incomodan al Estado machista, misógino, como bien decía Mirem, pero que existe también. Con Violeta participamos de la Comisión Feminista dentro del sindicato, entendemos como indispensable tener estas herramientas para no seguir profundizando y no seguir como estando sometidas a este sistema que lo único que hace es seguir vulnerando y victimizando a las infancias. Entonces entendemos como esta proyección, ¿no?, de empezar a generar trabajadores críticos del sistema y que podamos aportar con acciones directas y concretas frente a las infancias vulnerables. Y ahí sí podemos, no sé, empezar, Miren, tal vez un poco como estabas hablando sobre el tema de prenatal y de la salud mental en las madres, capaz que puede ser un buen disparador para poder empezar el conversatorio. Bueno, en la temática de salud mental perinatal, en general, omitiendo, entre comillas, el tema de la mujer trabajadora, ¿cierto?, que sería aún más específico, a modo general, la salud mental perinatal está absolutamente dejada de lado. De hecho, increíblemente, si uno habla a trabajadores de la salud mental incluso, sobre salud mental perinatal,
es un concepto que ni siquiera está internalizado en las prácticas porque no está siquiera en lo teórico. ¿Ya? Es un campo todavía por explorar, al menos en Chile. La salud mental perinatal no está considerada, por lo tanto, tampoco en políticas generales ni en protocolos. Hay cosas que supuestamente están incorporadas, pero la gran mayoría quedan en realidad a voluntad de quien te tocó en términos de enfermera, en términos de médico, de ginecólogo, de psicóloga, etcétera. Hay muy poco protocolo y la mayoría de estos protocolos están basados, una, en ideas como generales que no están amparadas por conocimientos profesionales reales o investigación, o simplemente es como que se ponen a improvisar ahí qué hacer. El trato comúnmente es muy vejatorio en términos de parto y posparto inmediato. La mujer está siempre inferiorizada, hay una situación siempre de autoridad, ¿ya? Donde la mujer es la paciente, no tiene capacidad de decisión, no se le explican los procedimientos, y bajo ese contexto, que de a poco se ha intentado ir mejorando en algunos sistemas, o sea, en algunos hospitales puntualmente, por ejemplo, o en algunas clínicas, se va incorporando de a poco, pero todavía hay mucho desconocimiento, muchas prácticas, como decía yo, que no tienen un sustento teórico fuerte, mucho prejuicio, y dentro de ese prejuicio y de ese gran maltrato en el fondo que existe en los momentos de parto y puerperio, el tema de las mujeres, por ejemplo, privadas de libertad, o las mujeres con consumo de drogas, ahí es todavía peor. Siempre muy punitivo. Dentro del mismo protocolo, por ejemplo, de los CEFAM, de atención de una mujer gestante, también está presente esa punitividad en mujeres consumidoras de droga, por ejemplo, y se crea un ambiente tan punitivo que finalmente lo único que hace es fomentar aún más conductas o situaciones de vulneración, ¿ya? Entonces, en ningún punto del acompañamiento, entre comillas, de la mujer gestante, parturienta o puérpera, veo yo una intención real que vaya hacia la prevención y la promoción de la salud, ¿ya? Yo, a modo general, veo en todas esas instancias un ánimo punitivo, donde muchas mujeres con problemas de adicción, por ejemplo, dejan de ir a los controles porque saben que finalmente ese bebé se lo van a terminar quitando. O se arrancan literalmente de los hospitales porque ese bebé se lo van a terminar quitando. Ahora, en términos de teoría, ya de investigación, en términos más profesionales, no es para nada algo indicado actuar de esa manera. La separación de la madre solo es algo que se pudiese considerar como viable cuando es un caso absolutamente grave, donde está en peligro la integridad del bebé, por ejemplo. Pero dentro de las políticas que hay en Chile, esa integridad del bebé a veces no se resguarda, ya se habla de derechos del niño y de separación de la madre por los derechos del niño, pero como no se conoce la consecución que hay en términos fisiológicos, hormonales, de la lactancia, de cómo impacta cerebralmente, de cómo funciona el apego y un montón de otros temas relacionales o psiconeuronal en el fondo, de la madre bebé, de esa diada, como no se conoce, simplemente se observa desde una moralidad y desde lo punitivo, ¿ya? Ahora, lo indicado, por ejemplo, para una mujer que tiene problemas de consumo de droga es un acompañamiento desde la rehabilitación
desde la promoción de la salud, y en ningún caso es aportadora a eso una separación temprana, por ejemplo. Ahí además se añade el tema de los embarazos no deseados, ¿ya? Que ahí se entremezclan un montón de otras políticas punitivas, ¿ya? El tema del aborto, ¿ya? Es para mí el tema de la salud mental perinatal súper amplio y tiene directa relación, obviamente, con los derechos reproductivos de la mujer, que siempre han sido mirados de forma punitiva, ¿ya? En términos de, no solo en relación al aborto como punitivo, sino que en relación a las conductas sexuales en general de la mujer. Entonces se entremezclan muchas cosas y siempre la mirada es punitiva y es misógina. Y bueno, sabemos que incluso desde las mismas mujeres en atención del parto o del preparto, está también esa mirada. Entonces es un tema súper complicado de tratar y de puntualizar, ¿ya? Porque es en todas sus etapas súper punitivo. ¿Puedo aportar algo ahí? Sí. O sea, como complementando un poquito lo que dice la Miriam, desde mi trinchera, como desde el CTA, del Centro de Tratamiento de Adicciones del Hospital de Peña Blanca, igual ese era un tema, lo hablamos un poquito con la Miriam antes, que sigue siendo muy relevante. Porque claro, nosotros trabajamos con esas madres y nos han contado muchas historias como lo que la Miriam está planteando. O sea, como por ejemplo cuando llega una psicóloga súper amorosa a la mujer que ha parido recién y que está en una situación bastante vulnerable, por decirlo de alguna manera, o se siente así, es lo que nos han relatado por lo menos, a preguntarle cosas súper buena onda, pues, como, ay, ¿usted alguna vez consumió marihuana? No sé qué. Y las mujeres después nos dicen como, yo nunca debía haber confiado, yo confié, porque yo pensé que me querían ayudar, pero en realidad no me querían ayudar, solamente me querían interrogar para después como acusarme de algo y judicializar el caso. No vamos a aplicar acá un criterio moral de si está bien o está mal consumir o no, pero es como también la forma poco clara de acercarse. Y que también, como dice Miriam, no hay tampoco protocolos al respecto, o sea, es como según el criterio de alguien. Hay hospitales donde esto pasa mucho, donde se corta la lactancia, donde se corta la relación con el niño, y hay otros donde no. Entonces es como la suerte que te tocó, donde te tocó vivir, y también la mayoría o sea, no la mayoría del tiempo, sino que siempre pensando también por una cosa de clase. O sea, no pasa lo mismo en una familia que tiene mucha plata y va a una clínica a atenderse, tampoco le van a hacer esas preguntas la psicóloga, la trabajadora social del programa Chile Crece, por ejemplo. Entonces también pasa por un tema interseccional de clase, pasa por el tema de género, pasa por el tema de los prejuicios asociados al consumo o a los temas de salud mental, porque también tiene mucho de prejuicio, no solamente estamos hablando de un saber científico que respalde, como dijo antes Miren, sino que es lo que yo pienso o lo que yo valoro o tengo moralmente establecido respecto al consumo, por ejemplo. O sea, igual es como súper complejo en ese sentido. Sí, en general se actúa mucho desde esa perspectiva del prejuicio y de atribuirse supuestas decisiones que puedo tomar que en realidad no puedo tomar como profesional de la salud, por ejemplo, que debo ceñirme a un saber, ¿ya? Debo actuar de acuerdo a eso. Debo ser capaz de actualizarme, debo ser capaz de estudiar lo suficiente para actuar de cierta forma, pero hay muchas cosas que quedan a simple voluntad de quien atiende y me parece que eso no es para nada una forma de garantizar derechos. Algo iba a decir Violeta. Sí, y de la experiencia que ustedes han recogido de las personas que atienden, de las familias que atienden, ¿cuál es la sensación de esas personas cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo,
a la institución médica, a la institución legal? ¿Qué sería a lo mejor bueno, a lo mejor relevar la voz misma de ellos, pero ustedes que están cercanas a esas personas, ¿qué cosas han recogido? Mira, en primer término, absoluta desconfianza. Absoluta desconfianza en términos de que algo se pueda resolver de forma idónea. Se sabe de antemano que hay una visión, como decía yo al principio, clasista, racista, machista. Entonces, es la sensación de absoluto desamparo en el fondo, de que no hay a quién acudir, y quien toma las decisiones por mí, porque como todo se judicializa, como dice Lisette, quien toma decisiones por mí es alguien que no tiene conocimiento de esto y que además va a actuar prejuiciosamente. Entonces creo que la sensación mayor es de desamparo. No sé qué cree que podría decir Lisette. Sí, estoy súper de acuerdo, y además tiene una de las cosas que para mí ha sido muy relevante trabajar, y que ojalá todos pudiéramos hacerlo. Yo creo que muchos de nosotros lo hacemos, de nosotras que estamos acá, pero creo que tiene que ver con esta fractura comunicacional que hay entre las personas que llegan a solicitar acompañamiento, o que son obligadas a solicitar acompañamiento de nosotras, porque no entienden de verdad casi nada de lo que de ellos se habla, ¿ya? Eso yo creo que es súper importante, y es uno de los trabajos que a mí me gusta mucho hacer, porque traducir el lenguaje jurídico, por ejemplo, o profesional X, psicológico, desde el trabajo social o cualquiera de donde nos paremos, es un acto también de reivindicación de derechos, porque las personas no entienden y dicen así: yo no entiendo nada de lo que está pasando, yo simplemente obedezco o me rebelo, y según eso es lo que me pasa. Si yo obedezco, me va bien, pero también depende del juez que me toque, por ejemplo, o del profesional que me toque, porque uno me dice que haga esto y el otro me dice que haga lo contrario, y yo lo obedezco a todos, y al final tampoco me va bien, porque nunca se ponen de acuerdo tampoco, no se ponen de acuerdo desde salud con justicia, por ejemplo. Entonces, creo que eso también es otra de las sensaciones que queda, de aparte de desamparo, como de incertidumbre, eh, y creo que una de las tareas que debiéramos cumplir es esa, como poder aunar estas formas de comunicarnos, y ojalá acercar este lenguaje a todos, para que entendamos de qué estamos hablando realmente. Y poder querer también explicar, porque muchos profesionales también simplemente dan órdenes y no explican por qué esa orden. Es como: obedézcame nomás, si yo sé lo que usted necesita. Sí, o sea, uno ahí de los mea culpas que también nosotros hacemos, porque Sí, nosotras como pasa, trabajadoras, sí, somos parte también de ese sistema, y que a veces también extendemos, ¿cierto?, los ojos, a lo mejor fiscalizadores de un tribunal, informamos cada 3 meses al tribunal, y a veces está ese choque inclusive con las otras redes. Y mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a lo mejor desde los programas que estamos supuestamente a lo mejor velando los derechos fundamentales de las niñez y juventud, solicitamos las medidas cautelares de alejamiento con los cuidadores, a lo mejor por problemas de consumo? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa ahí? O como desde la perspectiva de ustedes, como qué pasa ahí. Ahí hay un quiebre quizá. Sí. Ahí no Yo no sé. sé, como que la Romy quería decir algo, parece. Sí, ahí Me quedé media como al medio, sí. Sí, Romy. sí, yo, pero también esa es como la pregunta, porque también pensaba de cómo se van eligiendo los derechos que se defienden en los niños de parte de estas instituciones, ¿no? Como el derecho tal vez a un tipo de consumo que está basado tal vez en un solo informe, pero que hay otros derechos que no importan en esa circunstancia, como es como su vínculo con sus cuidadoras o con su madre o con su familia. Se van a proteger, y que también como
nosotros como trabajadores nos hacemos también a veces eco de estas circunstancias. Entonces también venía ahí un poco como la pregunta que estaba haciendo la Viole, de que ¿cómo es el quiebre? ¿Cómo debería ser? A partir de este quiebre, ¿cómo debería ser los protocolos o cómo debería ser esta nueva forma, ¿no?, de tener una perspectiva, un paradigma más inclusivo, más real, más consciente, más sano? Ahí Yo las dejo para que... tal vez querría decir algo como más que una respuesta, solamente voy a hablar de un caso, como una situación que pasó hace poco, muy poco. En el CTA llegó una mujer que tenía una orden de alejamiento de toda su familia y tuvo que dejar su casa. Y la urgencia de que ella ingresara con nosotros y de alejarla de su familia es porque había llegado un informe de un consultorio de un médico general donde aparecían un montón de diagnósticos, dentro de los cuales aparecía algo como trastorno de personalidad del adulto, ¿ya? Tampoco era de un psiquiatra, no es que yo, bueno, pero eso, de un consultorio. Entonces la jueza que vio el caso, en el informe que emitió, en la audiencia, o sea, que eh, dijeron que era urgente separar a esa mujer de esa familia porque la mujer era psicópata, ¿ya? Y al final, al programa de infancia que llegó esta familia, se quedaron con que la mujer era psicópata, sin haber sido diagnosticada y sin existir tampoco esta categoría actualmente. Entonces, con toda la carga que eso contiene, con toda la carga basada principalmente en las películas, puede ser, no ni siquiera basada en algo, no sé, como algún estudio. Entonces, no sé, las preguntas, no una respuesta a las preguntas, pero es como las decisiones que se están tomando, es tanta la dificultad de entender de qué estamos hablando y de ponernos de acuerdo, que termina la gente tomando decisiones sobre la vida de las familias, que obviamente las impactan rotundamente y que son decisiones que ni siquiera son, no sé, tienen una base mínima de sustento. Entonces, como a la pregunta de que estaban diciendo ustedes, como el tema de, no sé, pues, cuando se toman decisiones respecto, por ejemplo, a la orden de alejamiento. Me acordé de ese caso en particular y bueno, ahí hay mucho que hacer, obviamente. Sí, en términos judiciales, es muy común que se tomen decisiones así a priori, y a mí me parece hasta curioso, entre comillas, no me sorprende, pero qué curioso que un tribunal no se asegure de estar analizando la información adecuada, que no se preocupe de corroborar. Entonces, claro, ¿quién es quien debe asumir la defensa de esa mujer, por ejemplo? Porque muy psicópata puede ser descrita por alguien, pero un ser humano que tiene derechos. Entonces, ¿quién la defiende a ella frente a un tribunal? ¿Y con qué afán se defiende? Entonces, aquí yo vuelvo a esa sensación de desamparo, porque se supone que hay estamentos del Estado que están para prestar esa ayuda jurídica, en el fondo, para poder defender, en este caso, imaginemos a esa mujer de quien habla Lisette. Pero generalmente, quienes están a cargo de esas defensas suelen no trabajar esas defensorías de la misma manera que trabajarían la defensoría de alguien de otra clase social, ¿ya? Porque ahí de nuevo impacta todo este tema social que ya veníamos hablando. Entonces, si esto ocurre en el fondo es porque se permite que ocurra, y es porque en la misma legalidad está instaurado que se pueda permitir, y por eso es difícil contestar la pregunta que están haciendo, porque la solución, creo yo, viene desde las bases, y está muy difícil cambiar esas bases porque el Estado chileno, en términos de bienestar, ya tiene una forma política que es neoliberal, ya que es residual,
con residual me refiero a que cuando falla la familia en su propia defensa, por ejemplo, y cuando fallan los privados en esa defensa, o sea, la familia no tiene cómo sustentarse a sí mismo en la defensa, y los privados nos ofrecen una defensa más barata, por ejemplo, ahí recién viene el Estado, como residualmente, a prestar una ayuda para defensa, ¿ya? Y eso se replica en un montón de situaciones. O sea, el Estado chileno es liberal residual en cuanto a políticas de bienestar. Entonces, dar solución a ese conflicto es muy complicado viendo el tipo de Estado que hay en Chile. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo podemos resolver dentro de las instituciones? Igual se vuelve complicado porque está protocolizado de tal forma que es copia fiel de este sistema que ya está pensado así. Y muchas veces lo que uno puede llegar a hacer son cosas en el trato directo con las personas, en cosas de voluntad en el fondo, ¿ya? En poder optimizar algunos procesos, en poder aclarar ciertas cosas en los informes, en ser más minucioso en lo que se describe, en no solo describir, por ejemplo, en los informes lo que está faltando, sino que todo lo logrado en poco tiempo y darle énfasis a eso, ¿ya? Nuestras ayudas pueden ir por ahí y pueden ir en capacitarnos más, en conocer más de los puntos flacos de este sistema que está así, como me decía un profesor en la universidad, que era neoliberal, pero así, me decía, es así, me decía, me ponía las manos así delante de la cara porque sabía quién le estaba hablando. Entonces, como que es indestructible, pero no es tan así, ¿ya? Hay espacios por los que uno puede meterse para, en el fondo, prestar algún tipo de defensa o de apoyo a las personas con las que estamos trabajando, y ahí un poco yéndonos hacia cuáles son los derechos que se están cuidando. Cuando uno mira la infancia, pareciera ser que se nivela hacia abajo, ¿ya? Parecen ser resguardados los derechos que benefician al mismo patriarcado. No sé si me explico, ¿ya? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la relación directa y regular con un padre ausente que después de 10 años aparece, pero es derecho del niño ver al padre, es derecho del niño, o sea, realmente para la salud mental de ese niño es forma de resguardar su derecho establecer una relación con un padre ausente que probablemente en 2 años más va a volver a desaparecer sin hacer una terapia reparatoria, sin hacer una terapia de vinculación, etcétera. Lo dan en los tribunales. Se aceptan esa revinculación, entre comillas, sin ningún tratamiento de intermediación en el fondo, ¿ya? Desde el punto de vista de la psicología, de la salud mental de ese niño. Entonces, ¿cuáles son los derechos que se resguardan? ¿Es tan así el derecho, por ejemplo, de la relación directa y regular con los padres, madre o padre? No sé, o sea, a veces pareciera ser que en realidad se están resguardando como los derechos de los padres y no los de los niños. ¿Y cuál es el que prima? ¿Ya? Es complicado de analizar porque siento yo que está estructurado de tal manera que es difícil entrar y hacer un cambio. Es difícil, pero creo que en pequeñas cosas, en pequeña entre comillas, uno puede ir aportando. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, tomando lo que dice la Miren, una de las preguntas que a lo mejor me gustaría plantear, no para responderla entre nosotros, sino que para los compañeras y compañeros que trabajen en esta área, que se supone que, bueno, son las personas que están sindicalizadas y es hacia donde quiere apuntar también este tipo de actividades un poco, es también poder posicionarse. Yo creo que siempre está esta duda de ¿para quién trabajo yo? Yo creo que esa pregunta me la hicieron al principio de mi trabajo y para mí fue muy significativa, una vez que hubo un conflicto dentro del trabajo y yo tuve que elegir entre las usuarias o los jefes, y bueno, siempre voy a elegir a los jefes. y ahí yo lo decidí, me preguntaron, ¿para quién trabajas tú? ¿Para tu jefe, para el Estado, o sea, para el gobierno, no sé, para el Sename, o para los niños, o para la familia?
pero está complejo porque en nuestros trabajos, en esta área, uno tiene que luchar entre lo terapéutico y lo coercitivo, ¿no? Es como que tú tienes que a la vez cumplir esos dos roles, tienes que resguardar, tienes que vigilar, tienes que hacer el informe, tienes que informar de todo lo que está pasando, y tú de repente tienes que elegir, alguna información la doy de otra manera para que no le quiten a los niños, ¿qué hago? ¿No es cierto? Esa duda está, y yo creo que está bueno poder ir pensándola, pero tengo cierta esperanza en la forma en que ustedes se están organizando, porque claro, está por una parte la voluntad individual, profesional, política, ética, pero también está lo colectivo. Y creo que ustedes como sindicato, o sea, pueden hacer más presión y más fuerza al aliarse, al juntarse para poder ir como exigiendo que esto realmente tienda hacia el apoyo de las familias y no la coerción ni la hipervigilancia eh, a la familia, porque si no, mejor démosle este trabajo a la policía, a los carabineros, ¿no? A decirle bonito. Eh, porque ellos pueden hacer eso. No necesitamos estudiar tanto años en la universidad, ni necesitamos ser profesionales para vigilar una familia. O sea, ellos entran y ellos son derivados a nosotros para que nosotros les ayudemos, ojalá, a poder estar mejor, ¿ya? No, eso yo le decía la otra vez a un agente de un PPS que nos decían, bueno, pero es que este papá no está haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, pero es que para eso lo mandaron a trabajar contigo, para que tú le ayudes, no para que tú lo sigas retando porque él no lo hace bien, si por algo fue judicializado. Entonces, nuestra pega es, ojalá, apoyar a esa familia para que pueda relacionarse de mejor forma, no sé qué, pero eso, como asumir ese compromiso y repito, ver desde lo colectivo va a ser nuestro rol ético, político, profesional al respecto. Sí, pues es importante ese posicionamiento y la colaboración. De hecho, estos mismos espacios, las conversaciones, cuando nos organizamos y nos sentamos a discutir, a reflexionar algunas de nuestras acciones y nuestros quehaceres cotidianos en nuestros espacios laborales, en cuando nos vinculamos con la familia, es algo que no va a venir desde arriba. El sistema o como esto está ordenado está cómodo, es barato, como no me gusta esta familia para este niño, lo saco de acá. Es barato, es corto, las intervenciones están durando cada vez más, hay también apuros de que los niños egresen, con objetivos que supuestamente fueron co-construidos también con las familias, los niños y jóvenes, y ni siquiera se da el tiempo adecuado, realista para llegar a esos objetivos. Es algo que no va a venir de arriba, por eso también es importante estos espacios, porque además de la voluntad es importante que nos formemos, como mismo dice, miren, habitualmente no hay capacitaciones para nosotros en torno a lo perinatal. De hecho, creo que debe ser, Sename está estructurado del día 01 de vida, pero no se contempla qué pasa antes, no se contemplan los derechos a lo mejor de esa madre, los derechos de las cuidadoras, de los cuidadores, de la familia. Entonces, estos también son los espacios, empezar a remecernos, empezar a problematizar nuestras mismas prácticas. Así que también concuerdo y valoro mucho también el espacio que estamos teniendo en estos momentos. Este video queda guardado también, por si a alguien también le puede llegar a hacer sentido. Así que eso, en realidad son como tantas cosas que de hecho ni siquiera me gustaría empezar a cerrar esta conversación. Pero creo que es muy importante el tema de la resistencia, de cómo podemos hacer resistencia, cómo también entre trabajadores que somos los que estamos acá podemos encontrarnos. No sé qué cosas a lo mejor poder proponer para empezar a hacer un camino que en el fondo empiece a dar frutos distintos en beneficio de las mismas personas con las cuales nos estamos vinculando. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que una de las grandes batallas que se pueden dar dentro de estos espacios es comenzar a influir en el fondo en la manera en que los mismos colegas ven a los usuarios de los servicios. Lo que decía Lisette recién, lo que le decía a su compañero, ¿cierto? O sea, para eso estás tú. No estás aquí para hacer un juicio
sobre esta persona, sino que para trabajar en su rehabilitación o trabajar en sus habilidades parentales o trabajar en su vinculación, etc. Aquí voy a dar un ejemplo. Yo en una de mis prácticas profesionales la elegí en el hospital de Putaendo y me tocó estar en dos servicios, uno que era de psiquiatría general y el otro era de psiquiatría forense, ¿ya? Personas con un diagnóstico psiquiátrico que habían cometido delitos graves y entonces estaban cumpliendo, era como una especie de condena, entre comillas, pero como eran inimputables, estaban dentro del hospital, en un área de psiquiatría forense, que básicamente yo lo describiría, y aquí me arriesgo, como una cárcel dentro del psiquiátrico, ¿ya? En el fondo una cárcel dentro de una cárcel. Y recuerdo que cuando entré hubo algunos usuarios que para mí estaba prohibido llevarlos a taller. Y claro, porque se supone son más peligrosos, etc. Y yo planteé un método de trabajo que me permitía tenerlos a todos en taller. ¿Cómo veo yo eso? Eso no puede pasar por la voluntad de un practicante hacer la terapia, por ejemplo, de esas personas, si están en rehabilitación. ¿Cómo es posible que si están en rehabilitación todos, algunos pueden ir a taller y otros no? En esos espacios de taller, en ese tiempo, en ese horario, ¿qué hacen los demás? ¿La rehabilitación es para algunos o es para todos? Y dentro de esa dinámica en que me dijeron, no, hay tal y tal y tal, no puede ir, uno tiene acceso a la ficha de salud y también tienes acceso a la carpeta judicial de la persona a quien vas a tratar. Y frente a eso, yo al menos tomé la determinación de no revisar las carpetas judiciales. Yo no las revisé. Yo revisé las fichas clínicas y me basé en eso para hacer mis intervenciones y en conocer a los usuarios y sus intereses, y empecé a trabajar con ellos de acuerdo a sus habilidades, sus intereses. Hicimos varios talleres y para ellos siento yo que resultó porque hubo mucha adhesión, ¿ya? Y a veces con usuarios de psiquiatría que además están súper medicalizados, es difícil tener adhesión. Y estaban. Y yo leí la carpeta judicial cuando me fui, el último día que estuve, de puro zapa en el fondo, porque ya no tenía sentido revisarla. Dije, bueno, a ver con quién delincuente estuve trabajando, ¿ya? Y claro, algunas historias eran súper terribles, pero obedecen a brotes psicóticos, por ejemplo. ¿Por qué voy a yo juzgar? Esa persona ya pasó por un juicio donde lo declararon inimputable y por eso está en el hospital para un tratamiento de rehabilitación. Para eso estoy yo voy a revisar la ficha que es clínica. Entonces, ¿qué pasa? Que no se nos enseña estoy hablando desde las universidades, a actuar de una manera ética profesional adecuada, porque queda a tu criterio. ¿Ya? Yo me podría haber leído la ficha y haber entrado en un pánico o en, no sé, haberme hecho una idea prejuiciosa de cada uno sin conocerlo y tenerles miedo porque tal vez me van a hacer esto o lo otro. ¿Ya? Y entonces, insisto como en la mirada también de la sociedad en general, siempre muy punitiva, muy desde el prejuicio. Y ahí creo que nuestra gran trinchera es con los mismos colegas, porque en el hospital yo vi colegas que no hacían lo mismo. Ya había personas que estaban ahí prácticamente todo el día sentadas en un escritorio, mandando ficha para allá, para acá, escribiendo, relatando cosas que ni siquiera ellos veían porque se los informaban otros. Era como al final el juego del teléfono. El cuidador de trato directo le dijo esto de pasillo a tal y este me lo dijo a mí, qué sé yo, y se arma una supuesta historia de un usuario que ni siquiera es la real, es como lo que te están contando del que te contó, así como... Entonces, esas mismas prácticas son las con las que uno tiene que luchar dentro de las instituciones, con sus propios colegas y hacerlo ver. ¿Sabes qué? No, o sea, si hay que hacer una reunión clínica, se hace. O sea, esto es
este usuario hay que analizar su situación desde todas las aristas y vamos a armar un plan de trabajo común y los objetivos va a ser este, todos vamos hacia el mismo lado y sacar esa mirada punitiva de los mismos colegas. O sea, ¿cómo se va a poder hacer un trabajo de rehabilitación, por ejemplo? Si es que las mismas personas que están trabajando no creen en la posibilidad de rehabilitación de esa persona. Es imposible, porque primero tiene que estar en la idea de quién trata para que se materialice. Entonces creo que una de nuestras principales trincheras es con nuestros mismos colegas. Y por eso es importante esta asociación que están haciendo ustedes y poder ir ampliando la visión. Por eso me parecía súper bueno poder estar hoy día y conversar de esto, porque creo que por ahí parte, por los que estamos haciendo la pega, porque de arriba nos dirán todo lo que... Pero el que está haciendo la pega es uno. Entonces creo que ahí con los compañeros de trabajo está como el primer desafío. Sí, yo creo que estamos como cerrando, parece, ¿no? Por la hora. Sí, por la hora. Lamentable. Sí. Pero Uh-huh. sí, así como a modo tal vez de cierre también a la misma pregunta, aportar de lo que me ha resultado, de lo que nos ha resultado. Podrían salir mil ideas, pero en realidad para aportar nomás ahora, yo creo que una de las cosas importantes que ha funcionado desde que estoy trabajando allí, que he visto, por ejemplo, en el CTA, es el poder realmente, como decía la Miren, tener esta posibilidad de, ya, yo lo voy a poner, coordinarse con otros, ¿ya? Ponerse de acuerdo con otros. Ser como innovador. Yo sé que muchos de nosotros estamos metidos en un tema de burocratización horrible, y es algo contra lo que yo también creo que hay que luchar, porque todo lo que podríamos hacer de bueno y de creativo y de realmente que provoque la transformación social y apoyar a las familias, muchas veces se ve impedido porque tenemos que llenar carpetas, pegar papelitos y hacer muchas tonteras, la verdad, desde mi perspectiva. Afortunadamente en mi trabajo no tengo que hacer eso tanto, pero yo sé que los que trabajan en temas de Sename sí, porque también lo hice. Y creo que es una pérdida de tiempo horrible y una pérdida, y no solo pérdida de tiempo, sino que se vulnera ahí la posibilidad de tratamiento y de acompañamiento de la familia y de los niños, porque le estamos quitando ese tiempo, no es solo nuestro estrés, sino que es la imposibilidad de estar trabajando lo que deberíamos estar trabajando. Eso por una parte. Y creo que de las cosas que han funcionado ha sido principalmente esta posibilidad de hablar. Como que no solamente quedarse con lo que te dicen que tienes que hacer, sino que ir más allá. Nosotros, por ejemplo, solicitamos en algún momento una reunión con el Tribunal de Familia de Villa Alemana, de donde yo trabajo, y fue una muy buena reunión. Como que desde ese momento las relaciones y la comunicación fue muy fluida. Hubo esta posibilidad de decir, como, ¿sabe qué? No es tan así la cosa, a las consejeras, al mismo juez, jefe en ese tiempo, y escucharnos. O sea, y ellos decir, chuta, qué bueno que vinieron a conversar con nosotros porque no sabíamos. ¿Okay? También está esa posibilidad de poder compartir lo que vamos sabiendo. O sea, no solamente juntarte a coordinar porque tenéis que llenar ese papelito, o sea, porque tenéis que hacer una coordinación por obligación, sino que es coordinar para que puedan trabajar juntas las instituciones hacia un mismo fin que se supone que es acompañar y apoyar a las familias, ¿ya? Como ojalá poder salirnos de esta carga como de lo que tenemos que hacer por obligación y por burocracia, es como centrarnos realmente en lo que queremos lograr y lo que quiere lograr la familia. Y a ello sumaría esa parte como fin, porque está por un tema, el tema del diálogo entre nosotros, pero también está el tema de rescatar a los expertos por experiencia, ¿no? Como también el conocimiento de la familia, el conocimiento de las comunidades, es fundamental en esta construcción de algo mejor, como del estar bien, ¿no? No solo quedarse con el conocimiento que ya aquí en esta conversación nomás nos dimos cuenta que ni siquiera es tan experto, con este conocimiento desde muchas veces desde la moralidad, sino que poder también aprovechar este conocimiento que se aporta desde la misma gente que está llegando a nuestros espacios, que tienen mucho, mucho, mucho que aportar. O sea, yo creo que los grandes avances que he tenido profesionalmente han venido de la mano de lo que me han enseñado los mismos usuarios y usuarias. Y no lo estoy diciendo desde lo bonito, ¿no? Es así. Es una de las cosas, de las relaciones donde más he aprendido, ¿no? Súper. Sí, me encantaron. Anoté algunas frases que yo creo que
Yo creo que uno cuando se levanta en la mañana y empieza su día, debería preguntárselas como, ¿para qué estamos? Y para quién trabajamos también. Yo le agregaría también de dónde venimos, como vamos a trabajar por estos modelos totalmente anticuados, totalmente moralistas, desde el ideal, desde la norma de cómo debiéramos ser, o vamos a entrar en el tema de ir también humanizándonos nosotros mismos en nuestras prácticas. De dónde venimos? ¿O a quién nos parecemos más? ¿Acaso nos parecemos más a ese caballero con corbata que nos está castigando o nos parecemos más a las familias con las cuales estamos trabajando? Así que yo me quedo con eso, con esa reflexión. Agradecerles a las dos invitadas. En realidad, como Yo compartir con les, nosotros nuestra experiencia. Sí, Romy, me escucho media cortada. que le sumaría también, sí, ando con problemas de internet, parece. Sí. Le sumaría también qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y seguir perpetuando esta institucionalización tan indigna, ¿no? Para las infancias y para los trabajadores, porque también tenemos jornadas larguísimas de trabajo, con sueldos miserables, con sobrecarga de turnos y de tareas, y tenemos que atender un montón de casos. Entonces yo creo que eso también, así como que el sistema tiene que desaparecer y crearse una nueva modalidad, así, que incluya todos estos temas que son reales. Y también me voy con eso, como con esa interrogante, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos proyectar? Y para ir cerrando también, como en la otra, tal vez dentro de 15 días vamos a hacer otro en vivo, también con un caso particular, ¿no? De maternidades disidentes y un poco de lo que las dos nos comentaban recién, de cómo el Estado garantiza algunos derechos, ¿no? Para padres ausentes, para padres que no han tenido ningún interés en las infancias y en sus hijos, y castiga a madres por tener otro tipo de crianza. Entonces vamos a seguir continuando con eso para que también se puedan ir sumando y que puedan esto ser no solo una herramienta online de un momento de profesionales, de trabajadores, que queremos, que entendemos que no está bien esto y que queremos tres diarios. Y agradecerles totalmente a ambas por la claridad, también por todo lo que, por la experiencia y, y, y por la formación, ¿no? Que nos han podido dar. Yo hay muchísimas cuestiones que tomé nota que todavía hoy día, después de trabajar un año, no tenía claro. Sí. Y antes de ahí de despedirnos también, volver a problematizar también Gracias la a ustedes por la invitación. Sí. Sí, ya se me están pegando, no sé si yo las veo pegadas o qué sé, no sé. Bueno, pero si pasa ahora está bien, está estamos en el final. Menos mal que no nos pasó antes. Así que Oye, muchas gracias. agradecerles a todas, un abrazo gigante, muchas gracias por su tiempo. Sé que es difícil estar hasta ahora. Yo quería decir que además de me gustó mucho estar conversando con ustedes. Espero que esto obviamente siga, que trabajemos juntas, sigamos trabajando juntas. Esto es medio raro, pero lo voy a decir igual. Me sentí súper cómoda, había estado participando en varios en vivo y estaba muy nerviosa y ansiosa, pero estar entre compañeras como que me hizo sentir tan bien, que se los agradezco también esa parte. Así que muchas gracias por eso también. Sí, me sumo a tus palabras, Lisette. ¿Qué pasó? Qué rico. El mismo sentir mío hacia ustedes, lo mismo. Muy cómoda, fluyó. Sí, así que un abrazo gigante y espero que nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, Un chicos. beso. Muchas gracias. Bien. A quienes nos vieron, estaba revisando si habían preguntas y no, solamente comentarios, ahí para que después los revisen. Ya, genial. Un abracito.
Gracias. Gigante, muchas gracias por el espacio. Nos vemos. Chao. Bueno, Chao. Besitos. besitos.